convocan a una participación ciudadana de lo que está viviendo la ciudad, el país, su política. Entonces yo quisiera plantearle, Mae, primero cómo vivió estas marchas y luego vamos a pasar a plantearles el por qué se dieron estas marchas, cuáles fueron esos temas. Así es que, Mae, bienvenida, gracias por este primer acercamiento al Parlamento o a la Asamblea Nacional de nuestro programa. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación en este espacio nuevo para mí. Sí. Así que es una experiencia distinta el poder contactarnos, el poder conversar con los ecuatorianos, con los quiteños de la ciudad, pero también del mundo. Sí. Así que estoy feliz por eso. Gracias. Y yo ayer tomé la decisión de vivir el tema de las marchas tomando un poquito de distancia. He estado súper activa en las marchas anteriores, estuve súper activa, participé en todas, recibí manifestaciones de toda naturaleza, tengo que decir, porque a veces hemos sentido una especie de, queremos estar juntos, pero separados, ¿no? Y esto de la derecha que no se junte con la izquierda, que los del centro no sean centro, también lo sentí que no se haga en las marchas. Exactamente, y queremos construir la política sin políticos. Y yo no sé cómo podemos hacer eso, pero igual yo me iba a las marchas porque yo soy ciudadana. Antes que nada, antes de política, soy una ciudadana. Y como ciudadana yo creo que tengo también el derecho de estar en las calles, de manifestarme, de expresarme, pero también recibía en esas manifestaciones y en esos encuentros sentimientos para reconocer, porque la gente quiere ver a sus políticos en la calle, acompañando esta lucha por la democracia, por los derechos, o simplemente para manifestarse junto con ellos, para percibir lo que sienten. Esta vez dije, voy a vivir las marchas desde otra dimensión. Primero porque entiendo que como estamos en un periodo que yo considero que no es preelectoral, sino que ya es electoral, en este proceso de cambio que quiere el pueblo ecuatoriano. Estamos en la búsqueda de qué es las propuestas. Exactamente. ¿No? Y en el caso nuestro, que somos parte de una organización política, en la búsqueda de construir verdaderas estructuras para hacer frente a estos cambios políticos que está demandando la ciudadanía del Ecuador. Entonces dije, yo tengo ahora una responsabilidad que es compartir mi tarea legislativa con mi rol como ciudadana, también como integrante de una organización. Me fui a Cayambe. Ayer a acompañar a la gente de CREO, que forma la directiva cantonal, que tenían una muy interesante reunión con líderes de las comunidades indígenas de Cayambe. Entonces dije, voy a irme. Tú con los Kitucara. Exactamente, comiendo unos bizcochitos, pero sobre todo manteniendo este diálogo cercano y abierto, para ver cómo la gente está sintiendo el momento, porque a veces una cosa es Quito, ¿verdad? Y otra cosa es cómo se perciben estas manifestaciones desde ciudades que estando tan cercanas a Quito tienen otra visión. Así que me fui a ese, pero seguía por el Twitter, por eso que digo que ahora todos estos mecanismos que nos mantienen informados, siguiendo la marcha. Esta globalización resulta buena en algunos casos. Exacto, retroalimentándome, así que pude cumplir los dos roles. Primero, el sentir la satisfacción de ver que la gente hizo una presencia pacífica en las calles. Es una manifestación pacífica, hermosa, con mucho civismo, y al mismo tiempo que construíamos la organización desde una mirada de la ciudadanía. Doctor Castro, esta vivencia de Mae Montaño en cuanto a decir, a ver, vamos a seguir actuando en política porque, y yo diría, soy de las gentes que siempre dice hay que hacer partidos políticos, la democracia se nutre de ellos, pero partidos políticos que sean realmente representativos, que tengan ideas, que tengan propuestas. ¿Cómo vive un maestro universitario una marcha como la de ayer? Con los alumnos en las marchas, ratificándose en las clases, analizando. ¿Cómo lo vivió usted ayer? Bienvenido y gracias por estar aquí. Muchas gracias, doctor Rocha, por la invitación. Y un placer realmente compartir el panel con una distinguida asambleísta como Mae Montaño, a quien todo el país la conoce por su trayectoria y por su compromiso, inclusive en la defensa de derechos de las mujeres y de la gente un poco afectada por una serie de circunstancias que son parte de la normalidad de este país. En la universidad y en los foros académicos, sin duda alguna que este momento vivimos una especie también de renacimiento del debate.
Como en todo lo que ocurre en la sociedad, yo creo que hemos tenido primero una etapa de enorme ilusión, que es la etapa de inicio de este proceso, en el que la gran mayoría de la población puso muchas esperanzas, y lo que ha ido decurriendo a lo largo de esta última parte de la historia ha generado sin duda alguna contraposiciones, pero una tendencia cada vez mayoritaria al desencanto. De modo que ese proceso ¿No es que cada vez se va tomando conciencia que la propuesta y el modelo no funcionaron? Sin duda, ese desencanto sin duda. Provoca ese desencanto es más bien el resultado del fracaso. Y yo digo no solo del fracaso, porque probablemente el proceso político nacional, evaluado desde la perspectiva del fracaso, un poco quita culpas a quienes han participado. Pero yo digo, aquí hubo fracaso y también diríamos alejamientos, dar la espalda a esa gran cantidad de expectativas que se generaron. Se manejó un discurso que mantiene la expectativa, pero que se aleja de la realidad. Las expectativas, diría yo, que se mantienen, diríamos, en los más ingenuos. Pero en la medida en que la gente ha ido procesando y ha ido entendiendo la real dinámica de lo que esto ha constituido, ha ido también despertando a la realidad. Y ese despertar a la realidad, sin duda alguna, lamentablemente no ha tenido un protagonista que antes era clave en todo el proceso político ecuatoriano, que son las universidades. Las universidades han estado ausentes de la guía y de la conducción de la opinión pública. Y digo, no porque las universidades probablemente no lo hayan querido. Es posible que las universidades, en este interés de alejarse del activismo político y del control partidista que hubo buen tiempo en la dirección universitaria, incurrieron en un alejamiento y en una omisión que resulta a estas alturas también motivo de reflexión. Se apartaron de la vida nacional, se apartaron de su debate, no hay aporte universitario, sin duda. Pero también ha habido una forma de degradar el primer título universitario, no antes era abogados, no ahora necesitan maestrías, PhDs. Degradaron el título universitario para generar una expectativa mayor y que no le entendemos para qué. ¿Usted coincidiría en eso? Y este pedido que ayer muchos decían, ingreso libre a la universidad. En principio sí, digo, yo creo que el rol de las universidades ha quedado relegado justamente porque junto a los procesos políticos externos, también han habido procesos políticos internos en las instituciones que han modificado sus roles y muchos de esos con intencionalidad justamente de coartar lo que naturalmente debiera ser. La universidad por antonomasia debiera ser el centro del debate y del debate político en las facultades y en las áreas de ciencias sociales. Sin embargo, eso ha estado bastante restringido. ¿Usted cree que estos 9 años se anularon? ¿Será por las autoridades o por la fuerza con la que este gobierno ha enfrentado el manejo económico? Creería que ahí hay un complejo de circunstancias que sin duda alguna tienen como resultado lo que estamos viendo. Una buena carga de eso, sin duda alguna, también es, diríamos, la responsabilidad de quienes conduciendo las universidades, en el afán de no conflictuarse con el gobierno, han optado también por una política cómoda, más que de excelencia, más bien cómoda, de silencio, exacto, de silencio y cómoda frente a la realidad nacional. Pero en realidad el día de ayer yo creo que la expresión que se vivió tiene algunos matices que son de tremenda importancia para el análisis político de lo que está pasando en el país. La primera cuestión es que digo, creo que estamos ya ante la evidencia de una vuelta a un flujo del movimiento. La época del reflujo parece que ya terminó.
Estamos evidentemente ante las circunstancias de un renacer del movimiento político y social que sin duda alguna modifica ya, va empezando a modificar el escenario de la relación de fuerzas y de las condiciones de actuación de los actores políticos, primera cosa. La segunda es que, como lo ha señalado Mae Montaño con mucho acierto, el proceso político tiene dinámicas que ya no son las violentistas de antes. La expresión social, sin duda que es una expresión de fuerza, pero ya no usa los mecanismos de violencia que antes. Que eran un poco así, pero que identificaron a un sector de la política, ¿no? Yo digo algunos sectores, no solo a uno. Yo creo que en estos procesos hubo, diríamos, echaron mano de algunos. Pero yo creo que el hecho de que ayer no haya habido confrontaciones y enfrentamientos también tiene mucho que ver con que no hubo la participación de apoyo con la ausencia de la movilización del gobierno. Y eso denota que antes muchos de los problemas de esa continuidad violentista se debían fundamentalmente a esa participación. O sea, era una especie de provocación para generar caos. Sin duda. Pero y deslegitimar las marchas. Sin duda. ¿No? Y la inexistencia de esa provocación de ayer no es el resultado tampoco de una omisión táctica razonable del gobierno, sino más bien de la ausencia de respaldo. El gobierno días antes, 3 días antes, no podía se dio cuenta que no podía convocar. O sea, no podía convocar. Lo del duelo nacional, ¿usted pensaría que es un pretexto? Sin duda. El duelo más bien refiere a la orfandad. Yo creo que el gobierno se sintió definitivamente huérfano de respaldo y en una movida, diríamos, más bien de naturaleza propagandística, optó por efectivamente decir no aparezcan y hacer creer a los ingenuos que evidentemente no iba a haber movilización porque no querían. Porque decidieron que no. Claro, exacto. Desde este punto de vista, que hay otra visión, ¿no es cierto? Una visión, diría, que sí que nos plantea ver un gobierno que no puede convocar, pero que echa mano de los sucesos lamentables que nos han pasado, pero también unos trabajadores y unas organizaciones políticas que estaban ayer presentes, que estaban marchando por el tema de la ley de reformas laborales, y que son puntuales y que tienen cosas que uno diría, bueno, lo menos que le ocurre a uno es que presente a alguien que dice que esto es una revolución, que es el representante de la izquierda, que nos presente como una propuesta, además de salir de la crisis, ¿no? ¿Qué pasó en cambio el día de ayer con ese proyecto que lo terminaron aprobando, pero qué podríamos comentarle a la ciudad de este proceso y de los puntos esenciales de que como mujer, como política, tiene que decirnos más? Como mujer que ya no hago uso de la licencia de maternidad. Exacto. Qué pena. Déjeme, Francisco, primero decirle que qué satisfacción escuchar a un académico como el doctor Castro. Yo creo que uno de los temas que hay que recuperar también es la presencia de la universidad en el debate político. Usted sabe que en otros países las universidades son el espacio en donde se llevan adelante debates políticos profundos. Sin duda. Así que entre todas estas, este pasivo que hay en relación a cómo se ha relegado a la universidad en los temas de investigación, en los temas de generación de propuestas, digo, tanto dinero que se gastan los gobiernos en consultoría. Sí, ese debe ser la tarea de las universidades, porque tienen al mejor recurso humano. Académicos de alto nivel, investigadores, gente de la formación más alta, con gran experiencia, pero que también tienen al recurso joven del país, el mejor capital político que en el país está en las universidades. Pero yo quiero entonces aterrizar en el tema que me propone. En este momento, lo que la ciudadanía de manera general siente, y parece que intentan, por lo menos en el papel y en la teoría, dice que el Ecuador está viviendo una grave crisis económica. Eso es lo que... Y si no lo dicen como grave crisis, es un bache, pero estamos sintiendo que se hundió parte de la carretera. La única cosa es que lo aceptan de manera parcial y siempre negando la realidad. Entonces, esta crisis está producida por
el escenario internacional que tiene que ver solamente con el precio del petróleo y que nuestros países vecinos han devaluado su moneda. Ay, nosotros no podemos porque tenemos al dólar, que es como más o menos el culpable casi de que no haya funcionado la maquinita de hacer billetes. Pero hay, yo creo que ya detalles que hay que repetirlos, pero que la ciudadanía ya lo sabe. La Asamblea no ha asumido su verdadero rol. La Asamblea está completamente relegada a un papel secundario. Tanto así que escuchaba a un líder de la comunidad en uno de estos días, en su presencia en una comisión, que dijo, y eso por halagarnos, porque estaba frente a los asambleístas, dice, ustedes como parte de la Asamblea, que es el segundo poder del Estado. O sea, no necesitas decir más para saber cuál es el primero y el único, más bien yo diría. Usted sabe que por acción y por milagro de alguna joven que la gente le llama Aipame, dice que ya hasta la pirámide de Kelsen ha cambiado, porque ahora la han logrado mirar, ya no le mueven. Porque ahora ya no es desde la Constitución que se dan los lineamientos para que las leyes se hagan, sino que las sabatinas determinan cuáles son las leyes que va a aplicar y aprobar la Asamblea. ¿Cómo nació este proyecto? Este proyecto nació en una sabatina. El presidente soñó, se inspiró, pero yo creo que ha sido más que inspiración, y en una sabatina hace poco tiempo, porque es súper eficiente la Asamblea en estos temas, dijo, voy a tomar el fondo de cesantía para convertirlo en un seguro de desempleo. Todo lo demás es adorno en la ley. Todo lo demás es cómo lo mejoramos, cómo engañamos a la gente respecto de que esto es la maravilla. ¿Cuál es el discurso que se va adecuando? Exacto, para calmar a este grupo, para beneficiar, entre comillas, a este grupo, para atraer a los jóvenes, porque los necesitamos para las próximas elecciones, necesitamos a las mujeres, entonces hay que presentar un discurso y algo en la ley para también decirle a las mujeres que estamos trabajando por ellas, pero de fondo, y lo dice una transitoria que reforma la ley del BIES. Lo único que quiere el gobierno es meter la mano, para que la gente lo entienda con claridad, en el fondo de cesantía. Porque ahí hay, según dicen ellos, y según los datos que da el señor director del IES, es 5.000 millones de dólares. ¿Y qué es lo que dice la reforma? Que todo saldo que haya en las cuentas del IES, de cualquier cuenta y de cualquier fondo, se le tiene que permitir al BIES su inversión. Señor, exactamente. Señores, está muy claro que además de esta mordida, vergonzosa, que a través del cual se nos llevan la tercera parte del fondo de cesantía, 3.33%. para convertir, ¿no es cierto? Es la tercera parte, señores. Eso sí. ¿Por qué no va a decir que este es el 1% del patrón? No, señores, la tercera parte. Es una gran mordida. Pero yo es un atraco. Exactamente. Entonces se cogen esa mordida, pero además lo que te queda de tu fondo de cesantía ya no es en realidad. Exactamente. Entonces la gran pregunta es, ¿quién les dio, señores, a ustedes el derecho de afectar nuestros derechos? De disponer, señores. Ustedes son funcionarios públicos, pero el fondo de cesantía es una cuenta individual. Ese dinero le corresponde a usted, doctor, le corresponde a usted, me corresponde a mí. ¿Quién les autorizó? A que sean generosos con una tercera parte de eso. Que sean generosos con plata ajena. Entonces, eso es lo que hay que decirle a la ciudadanía. Porque el presidente dice, pero ¿quién se puede oponer a que las mujeres tengan 9 meses más de licencia por maternidad? Nos oponemos, señor presidente, porque es demagogia. Porque las leyes no se han hecho... 9 meses sin sueldo. Sin sueldo. Porque las leyes no se han hecho para satisfacer el ego de alguien. Las leyes no pueden surgir porque alguien soñó o tuvo pesadilla frente a la situación actual de que debía utilizar, a ver, ¿dónde hay la plata? ¿Dónde está la plata? Es ahora. Pero ¿dónde está la plata? Pero para meterle mano, ¿no?, a esa plata. ¿Dónde está la plata que necesito gastar? Exactamente. Entonces, ese es el meollo, porque ahí hay una esencia no queremos letra muerta, ¿no es cierto? O sea, las leyes no resuelven los problemas sociales si no están hechas de acuerdo al momento, a las circunstancias, si son oportunas, pero si son convenientes.
porque van a ser sustentables. Y si respetan, están en el marco de la ley también. Exactamente, pero la Constitución que casi no existe. Doctor Castro, estamos viendo entonces desde este planteamiento que nos hace Mae, que hay una ley que le sirve al gobierno para usar unos recursos, pero que no nos sirve a los trabajadores y a los dueños de estas cuentas individuales, que es del fondo de cesantía. Pero claro, como respuesta a la utilización de ese 33.33% nos dicen, pero estamos creando un seguro solidario de desempleo. Claro, es bueno ser solidario con plata ajena, como nos dice Mae, ¿no es cierto? La seguridad social, además, con una nueva ley, con parches, retirándole, formándole. ¿Cómo se logra tener una ley laboral, y usted es profesor de Derecho Laboral, con tanto cambio? ¿Es a favor de los trabajadores o hay una manipulación de la ley que no beneficia a los trabajadores y que todavía tampoco sabemos si beneficia al país? Los académicos tenemos una gran responsabilidad cuando analizamos temas de esta índole. Y yo no comparto mucho el punto de vista que a veces un poco pretende que nosotros nos limitemos a referirnos al contenido de la norma y a narrarlo o a tratar a partir de él simplemente deducir una serie de circunstancias jurídicas. Yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de saber si las normas jurídicas son efectivamente apropiadas, son eficaces para los propósitos que dicen estar. Y están enmarcadas en la Constitución. Si ellas efectivamente responden no solo a la necesidad constitucional, sino también a la necesidad social. Y yo por lo menos de lo que voy analizando la normativa que ha emitido, o la vengo analizando a la normativa que ha emitido el gobierno nacional durante todo este régimen, podría primero concluir en una cuestión. Nada de lo que el discurso dice es real. El discurso es un discurso que se parapeta en la defensa de los derechos de los trabajadores para vulnerarlos, para agredirlos, para suprimirlos, para afectarlos como nunca antes en la historia de la legislación laboral ecuatoriana ha ocurrido. Al punto que incluso en foros internacionales a los que yo he podido asistir, se ridiculiza la situación de la juridicidad nacional precisamente por lo, excúseme la expresión, burdo del discurso y de la práctica que el gobierno tiene frente a la legislación laboral. Y esta ley no se excluye de esa situación. ¿Cuál es la eficacia de la norma en concreto? Si efectivamente se pretende resolver el problema del desempleo con desempleo. O sea, digo, no cabe en la mentalidad de nadie que tenga racionalidad creer que las mujeres o los padres de familia, las mujeres que dan a luz o los padres de familia puedan tener satisfacción de su interés y mejorar sus condiciones de vida mediante 12 meses en los cuales 3 van a recibir remuneración y 9 van a tener que vivir respirando lo poco de aire puro que todavía tenemos. Eso no cabe, digo. Y claro, todo eso además construido violentando convenios y normativa internacional. Yo digo, esta ley... No hay convenio de la OIT que no se esté violando con esta ley. Claro, esta ley por lo menos viola 8 convenios. 8 convenios internacionales, empezando por el 001 que se dictó en 1919 y se entró en vigencia en 1921, que es justamente sobre las jornadas laborales, la limitación de la jornada a 8 horas y máximo a 48, dice el convenio internacional. Pero esa norma, que además es el resultado de la lucha de los trabajadores a nivel mundial por la restricción de la jornada laboral y que la concretó en 8 horas diarias, esa norma estableció ese límite y mire usted que la norma que se está dictando
violentando todo principio y toda lógica del derecho laboral, ahora consciente en que a los trabajadores se les puede extender la jornada a 10 horas diarias a título de efectivamente pero también de reducirles los ingresos bajándoles las horas. Sin duda, que hay una serie de dinámicas que hay que analizarlas un poquito más detenidamente, porque develan permítame usar otra vez otra expresión un poco dura, la perversidad de las concepciones que hay detrás de eso. Estamos en Diálogos, Vivir la Ciudad. En un minuto regresamos para continuar con Mae Montaño y el doctor Rubén Castro. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Inicio del espacio publicitario. Comenzó a latir, y con la fuerza de los que llegan lejos, el Metro de Quito cobra vida. Iniciamos la obra más grande de nuestra historia, la que generará miles de empleos, activará la economía, mejorará la movilidad y empujará el desarrollo de nuestra ciudad. El Metro de Quito ha comenzado. Más obras para vivir mejor. Alcaldía de Quito. Democracia. Fin del espacio publicitario. Una estación insuperable. Democracia. La radio de la gente. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. La radio distinta. La radio Democracia. 920. La radio de la gente. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. ¿Tiene algo que decir? 250-3014 o 255-1945. Llámanos y forma parte de la radio de la gente. Desde el Distrito Metropolitano de Quito. Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Regresamos a Diálogos y claro, nos habíamos quedado pendientes ya en ir desglosando un poquito la ley que se aprobó el día de ayer. A más de este 33% que la ley ya nos quita, también hay otras dos cosas que el doctor Castro también comenzó a desbrozar, diríamos, de este proyecto, que es esto de la jornada laboral, pero una cosa más, cómo atraer a los jóvenes. En principio eran las pasantías obligatorias o es ahora ya que en la ley van a constar como pasantías obligatorias y una cantidad en cada una de las empresas. Y viene otra cosa más, dice, usted puede aplicar la disminución del horario y del salario del trabajador si está declarado en quiebra. Pero si está declarado en quiebra ya no necesita casi ni trabajadores ni empresa. Podríamos entender todo esto que a ratos podemos estar entendiendo mal, Mae. A veces, es bueno, yo quiero coincidir con el doctor Castro. A veces resulta complicado y difícil, visto el entorno político, las circunstancias, el nivel del debate y de las motivaciones que se establecen en cada ley, detenernos para analizar, que debería ser lo mejor, ¿no? El mismo contenido de la ley, su ámbito de aplicación. Pero cuando tenemos una ley como esta, realmente mentirosa, demagógica,
con un alto contenido de populismo, porque está vendiendo como un mago, o sea, no está vendiendo como una ilusión. Es un ilusionista, entonces. Exactamente. Resulta complicado dedicarse al análisis técnico legislativo del tema, y hay que tocar lo político. Claro. La gente tiene que saber que el gobierno tiene en este momento, y si el gobierno tiene, estoy diciendo los ecuatorianos tenemos, problemas realmente serios en el tema económico, que cuando uno dice la crisis aparecen envueltos en celofán, pero que cuando los desglosa son temas realmente profundos. El gobierno tiene un problema fiscal grave, una caja fiscal que está en soletas y no quiere tocar esos temas. El país tiene un alto endeudamiento. O sea, el gobierno dice que como no ha alcanzado el 40%, entonces estamos bien. Claro. Señor, usted ha más que duplicado la deuda del país. La interna, casi 3 veces. La externa, un poco más del doble. Pero en unas circunstancias en que no tienes dinero, el riesgo país, ¿por qué? Porque el país no tiene buena imagen internacional, no tiene buena imagen ante los inversores, claro. Porque ha perdido la confianza, porque no hay seguridad jurídica, porque leyes como estas lo que producen es más inseguridad jurídica y otras que se han aprobado en la Asamblea, porque la credibilidad del presidente está en caída libre, porque la certidumbre para el inversionista no existe, porque hoy dicen una cosa y mañana dicen otra cosa, porque el discurso del presidente fundamentalmente y de los que lo siguen, que son simplemente repetidoras, es un discurso que descalifica no solamente a los políticos, que podíamos soportarlo, pero descalifica a aquellos que podrían tener la posibilidad de hacer aquello que el gobierno ha sido incapaz de hacer, de tener una economía dinámica, de mejorar la productividad de las empresas y del país en su conjunto para generar empleo, que es lo que necesitamos. Por eso bien decía el doctor, o sea, ¿cómo es que queremos curar el desempleo? Con más desempleo. Exactamente. Tiene problemas grandes el gobierno y por tanto el Ecuador. Un presupuesto que si empezó desfinanciado, ahora está más desfinanciado, porque el hueco fiscal y el déficit cada vez se va a incrementar. Ya nos hablan de que van a presentar por ahí una reforma, ¿no? Cuando le dijimos que los ingresos estaban sobrevalorados y etcétera, etcétera. Pero lo que tenemos es un gobierno incapaz de aceptar que se equivocaron, que sus políticas, estas llenas de complejos ideológicos, fueron en contravía de lo que significa el dinamismo económico, generar empleo y mejorar las inversiones y atraer al capital, tanto nacional como internacional. Fueron en contravía completa, que generó un modelo, yo le digo un modelito, que está destrozado. No funcionó el modelito, pero se niega a aceptar. Eso nos dimos cuenta que se dio hace 5 años. Exactamente, pero no ellos. Esto no. No ellos. Entonces, insistieron en eso. Entonces ellos insisten, pero insisten además en un modelo que ha estado concentrado y fundamentado en el excesivo gasto público y pretenden en crisis, sacrificar a los ecuatorianos, a los trabajadores, a los aportantes a la seguridad social, a los jubilados, a todo el mundo menos ellos. O sea, el gobierno pretende, porque no nos ha presentado un programa para resolver la crisis, pretende en estas circunstancias, con una caja fiscal endeble, con un endeudamiento excesivo, con una pésima imagen que no atrae capitales para invertir, cuando estamos perdiendo empleo cada día, pretenden seguir con el mismo nivel de gasto público. Tristemente, un asambleísta nos dijo en uno de estos debates, pero señores, ustedes están pidiendo que se suspendan las sabatinas, pero si las sabatinas cuestan apenas un poquito de dólares, que con eso vamos a resolver la crisis. Yo digo, pero es que hay cosas que entienden por poquito, sabrán ellos que cuesta 250 $1,000. Como diría el campesino, es que la gallina de grano en grano llena el buche. Claro. Pero más allá de eso es el mensaje que tú das. O sea, no importa que las sabatinas cuesten 50, pero es un acto que no es necesario. Exactamente. Aquí dicen que vamos a resolver la crisis eliminando al Ministerio de la Felicidad. Pero es que si estamos en crisis... La felicidad no existe. Peor para que alguien la administre. Sí. El gobierno tendría que ser el primero en dar un mensaje de austeridad.
de eficiencia del gasto público. Ese mensaje no ha llegado y por lo visto ese mensaje no llegará. Así que los ecuatorianos vamos a tener que prepararnos porque este va a ser un año complicado y difícil y yo creo que van a seguir llegando más leyes como estas que afecten, o sea... Y no hay forma de pararla, se ve, ¿no? Por la mayoría que tiene. Y por eso es que digo que hay que balancear las energías para mientras le hacemos frente a esto, porque tampoco puede pasar así. Aunque sea con el discurso, aunque sea en el debate, hay que dejar claramente definido qué es lo que están afectando con leyes como estas, pero también tenemos que, quienes estamos en el ejercicio de la política o de no política, como ciudadanos, saber que tenemos que construir durante este año 2016 la posibilidad de cambio en el 2017. Una alternativa de poder. Exactamente. No podemos continuar con un gobierno como este y no podemos continuar con un modelo fracasado como este. Doctor Castro, mire usted, yo diría como Ortega y Gasset, ¿no? El mundo de las ideas tiene que volver. O sea, y no solo para darnos unos flash, sino para volver a debatir. Desde este punto de vista usted y lo que nos ha comentado ya Mae Montaño, ¿usted diría que el proyecto a qué puede ayudar? ¿Podemos encontrarle una parte positiva a este proyecto que va desde quitarnos el 33.33% de la cesantía, pasando por bajar las horas en unos casos, poder subir las horas de trabajo en otros, sin que pueda mejorar los ingresos de los trabajadores? ¿Cómo encontrarle algo bueno? ¿Se puede o no? Usted me plantea una reflexión que justamente va en la misma línea de lo que yo quería aprovechar de una expresión que dijo la asambleísta Mae Montaño. Han sacrificado a los sectores sociales más complicados con la crisis. Más vulnerables. Los más vulnerables. La ley golpea justamente a los sectores más pauperizados y más, diríamos, necesitados de auxilio en la crisis. Y sin embargo, de que se agobia a esos sectores que son además los mayoritarios, el efecto de la ley resulta ser tremendamente inocuo, inútil. Porque si usted mira qué es lo que se consigue con lo que están proponiendo, salvo aquello del uso arbitrario que se va a hacer del fondo de cesantía, en lo demás esa ley es una verdadera, diríamos, ilusión, como se ha dicho. No produce nada en concreto. Y lo único que más bien va a generar es, por ejemplo, que habrá una mayor restricción de la capacidad de consumo de la masa. Si es que a los trabajadores que van a tener que obligarlos a reducir sus escuálidas remuneraciones, van a tener que entonces renunciar al 25% de sus ingresos, eso lo que va a permitir entonces es que las familias obreras no tengan capacidad de compra y eso se va a sentir indudablemente en el mercado. Y en las propias empresas que podrían y desde luego que en las empresas, porque ese es parte del ciclo recesivo que incrementará y ahondará la crisis. De tal manera que lo que el gobierno está pensando en restablecer en el periodo de un año, que sería efectivamente la economía y superar la crisis, más bien lo que está haciendo es ahondándola. Yo creo que si es que trabajamos desde la lógica de que Correa está provocando, esta es una nueva provocación. Porque pero, va a ahondar la crisis. Esta provocación ya no solo es verbal, sino ya no es que solamente está lanzando política. Ya no es una provocación solo de naturaleza política. Es una provocación que ahonda la crisis económica y convoca a la sociedad a defenderse de semejante agresión, porque ya va a ser la gran mayoría de personas que sin tener que comer van a tener que también volver a salir con las cacerolas a la calle. Entonces digo, hemos visto desde el año pasado hasta ahora unas marchas que han convocado grandes multitudes, ¿no? Sí, sin duda. El día de ayer ya no era solo Quito, eran varias ciudades sin del duda. país. Y por eso es que yo he hablado al inicio de que estamos en un periodo en el que vuelve otra vez el movimiento a posicionarse.
en la sociedad y modifica las condiciones de la participación de los actores políticos. Yo digo con la inclusión inclusive de un nuevo actor político que yo por lo menos lo estoy viendo, a los militares en servicio pasivo que se han constituido como sujeto político en esta última temporada. Y que además están en todo el país. Exacto. Y además, no hay cantón donde no haya una directiva de lo que me han comentado. Y doctor Rocha, son un actor político que modifica inclusive las condiciones de participación de las fuerzas represivas en el movimiento concreto. Porque difícilmente, creo yo, que los oficiales policiales y los oficiales militares que van a estar al mando de los piquetes policiales o de los batallones militares van a poder actuar del mismo modo que lo hacen con la población civil. Sí. Un general siempre será un general, asiste en servicio pasivo. Sin duda. Y el mayor cambia las reglas de juego en la confrontación. En la confrontación. Sí, yo digo, aquí van a haber sucesos que además, desde la perspectiva del análisis político y, diríamos, de las dinámicas del movimiento, creo que tienen algún nivel de interés sobre todo para nosotros los académicos y también para los políticos. Pero volvamos al tema de la ley. La ley no produce ningún efecto positivo. Es una ley ineficaz desde la perspectiva de la creación de empleo, de facilitar. Entonces es gasolina nomás. Sin duda, la asambleísta ha dicho con mucha razón, aquí hay mucho de blufeo. Esto es una ilusión. Es una perversidad, ¿no? Por eso hablaba yo justamente del término. Usted dijo, sí. Claro, yo decía, aquí hay una perversidad. Porque interesados en manejar el dinero del fondo de cesantía, no solamente que crean ilusiones, sino que agravan la crisis. Porque el otro tema es que van a desfinanciar al seguro social, a la seguridad social, no al seguro social, van a afectar tremendamente a la seguridad. Es el futuro y las garantías de aquellos que ya han trabajado y digamos que todavía nosotros tenemos un poquito más de tiempo para eso. Así es. Pero estamos jugando con eso. Sí, están jugando además con fuego, porque digo, además de que desfinancian, lo único que logran con eso es satisfacer los apetitos de corto plazo que tienen todavía en este año que les queda. Esa es la realidad. O sea, como que quieren cubrir, pero si quieren pasar este año y el próximo en campaña, ¿por qué provocan? ¿Estarán pensando en que un rompimiento democrático es una salida un poco más beneficiosa para ellos para poder después volver como víctimas? No, yo creo que esto es más bien un tratamiento típico de la política en cualquier parte. No se tiene un solo plan. Siempre se piensa en dos posibilidades, en dos tácticas o en dos acciones. Pero piensan desde el más duro hasta uno que sea democrático. Sin duda. Parecería que no están. Se mueven en las opciones que están planteadas. Los escenarios, sin duda alguna, los deben haber analizado, saben cuáles son sus reales posibilidades y en la una... muchos han podido detectar que se juega justamente a la posibilidad de la víctima, ¿no es cierto? Victimizarse, salir en calidad... El culpable es otro, ya nos decía Mae, ¿no? Sin duda. Están afuera, son cualquiera, pero con este juego en países que se empobrecieron tanto como Cuba, por ejemplo, reconocer, esperemos que no necesitemos 50 años, ¿no? No. Yo creo, por eso digo, en la actuación de la sociedad, de los movimientos, de los actores políticos y de la población, creo que se va notando un renacer de la conciencia social. Y digo, aquí es probable que necesitemos justamente, y retomo la pregunta suya, necesitemos trabajar justamente desde las ideas políticas, desde el pensamiento político. A la gente necesitamos dar el salto, dar el paso en esta recuperación de fuerzas desde lo inmediato hacia lo mediato y hacia lo estratégico. Necesitamos que la gente empiece a pensar nuevamente en la necesidad del nuevo país, claro, en la necesidad de un país que recomponga, porque mire, este régimen entró bajo las condiciones de una crisis institucional,
de una crisis moral, vendió de una crisis económica, de replantearla sin toda, duda. ¿no? 5 ejes de transformación que no han sido más que discurso vacío y que entonces han dejado intacto el problema y que ahora más bien lo han agudizado y lo han vuelto a poner otra vez en el debate nacional. La crisis institucional que vive el Ecuador en este momento, yo diría que es probablemente de mayor profundidad a la que teníamos. Claro, porque inclusive en este momento la crisis institucional ya no refiere solamente a los problemas de la corrupción, ya no refiere solamente al hecho de la ilegitimidad, sino inclusive diríamos de la organicidad. Y aquí tenemos algo que incluso... la estructura ha sido también sin golpeada. duda, pero adicionalmente también en los ámbitos de la conciencia social, los problemas de la ética han sido afectados más allá de lo que antes ocurría. Yo creo que en este momento necesitamos entonces justamente un eje articulador y orientador que justamente lo tenemos a partir del pensamiento, de la necesidad de las ideas. Y hay que debatir profundamente la recuperación del rol de eso en también la conciencia social. Mae, ¿habrá alguna posibilidad de reflexionar? No somos capaces de sentarnos los tres, de expresar, de encontrar incluso coincidencias y también, ojalá, y por qué no discordar también, porque eso es la democracia, eso es el pensamiento creativo. ¿Hay la posibilidad de que, por ejemplo, este proyecto el presidente lo vete o no lo acepte? Porque hubo un momento en que el presidente dijo, no sé, si creen que todo el mundo está en contra, los retiramos, dijo, sí, pero lo van a insistir. Son la plata de los fondos, ¿no? Del fondo de cesantía. Sí. Pero ¿qué se puede hacer desde la oposición, de una legisladora con un grupo parlamentario? ¿Qué se puede, Mae? Como ustedes saben, una vez el gobierno dio marcha atrás, que fue cuando retiró los proyectos de plusvalía y de herencia, ¿no? Sí. Y de impuesto a la herencia. Porque la fuerza social fue tan evidente que eso lo obligó. Esta vez, bueno, ya se dio la manifestación, pero ya está aprobada la ley. Ya está aprobada la ley. Cualquier veto va a ser, pero mejorarlo para bien de ellos. O sea, no pensando... Desde su punto de vista. Desde su punto de vista y desde su interés. Se pueden cerrar algunas cosas, mejor para ellos. Nosotros, un poco en serio y en broma, decíamos que siguiendo el modelo de salud actual, la ley es paracetamol. O sea, un enfermo grave, que significa una intervención quirúrgica seria y profunda, le damos paracetamol. Cosa que se alivie un ratico, que sienta que la enfermedad se ha ido, pero que después va a volver con más fuerza. Esta es una ley paracetamol. No la va a retirar, pero ya está aprobada. ¿La podría vetar totalmente? Imposible. Imposible. Mire, en la Asamblea no se hace nada. Si no es yo les quiero comentar algo que ustedes también ya lo han de saber. Para el segundo debate, que fue el día martes de la semana que está concluyendo, nos hicieron esperar, les juro que es una vergüenza, pero nos hicieron esperar casi hora y media desde el inicio de la sesión. De la hora que fue convocada a la hora que empezamos la sesión. Porque los señores y las señoras estaban arriba, reunidos, con los funcionarios del gobierno, ajustando el proyecto. Ajustando el proyecto. Y ayer alguien dijo, un empresario dijo, en esta ley es que unos le ponen las pezuñas al oso, otros le ponen la nariz, otros le ponen las orejas, otros le ponen la cabeza. Cuando vienen leyes como estas, que según ellos pueden tener y tienen un alto valor social, cada uno de los, por lo menos de los que tienen un poquito, una partecita del poder, quiere poner su propio sello. Entonces, yo soy, porque no son feministas, son mujerólogas, les digo yo, porque dicen que trabajan en beneficio de las mujeres, pero se aprovechan del tema. Entonces, las mujerólogas quieren poner algo para beneficiar a las mujeres. Los líderes sindicales, porque hay algunos que son líderes sindicales, que su origen es de líderes sindicales. Eran el origen. Por lo menos. Pues queriendo maquillar todo, dicen que van a poner algo, por ejemplo, que la ley es retroactiva.
y que los desempleados desde enero de este año, o sea, eso consiguió un líder sindical. Entonces le pusieron eso, que la ley es retroactiva, o sea, yendo contra todos los principios, ¿no? O sea, aumentó 2 meses de... Sí, entonces la ley es retroactiva. De desempleo. Por ahí ya la presidenta lanzó en un canal de televisión que la cesantía no desaparece. O sea, ahora, por arte y magia, la cesantía se mantiene igual, pero aparece el seguro de desempleo, pero también alcanzará para las mujeres y también para los desempleados. O sea, es una cosa impresionante. Entonces, cada uno pone su sello. Por eso se van formando una ley que es Frankenstein, porque tiene un montón, o sea, primero, no es de urgencia económica. O sea, sí es de urgencia económica, porque necesitaban la plata de la cesantía, ¿no? Pero esto no es de urgencia económica en el real sentido de la palabra. Tiene de todo y es un Frankenstein. Entonces, porque cada uno le puso algo. Pero la base, el condumio, la parte más importante que quiere el presidente es la plata de la cesantía. Eso está. Así que de pronto nos mandarán a decir, porque hasta eso nos mandan a decir, vean señores, ustedes no han redactado bien. Y aquí han puesto una palabra de más. Eso nos mandan a decir en el veto. A veces, el veto es cámbiese no, de verdad. Sí. Y la redacción era de ellos porque es de iniciativa de ellos. Bueno, nos reímos aunque esto es un tema muy serio, pero es que son cosas, el doctor lo dijo, tan burdas. Ahí pasan cosas tan burdas, tan vergonzosas en relación a los señores, que ellos no mueven nada si ya no está determinado. Sí, así que pensar en un veto total, a menos que hubiera una gran movilización, que en 30 días no creo que vaya a haber para que den marcha atrás. Si la gente toma conciencia, podría la semana próxima. Yo solamente quiero decirle, mi querido Francisco, a usted, el doctor Castro y a quienes nos escuchan en el mundo, que esta franquicia, porque el modelo ecuatoriano sabemos que es una franquicia, es un modelo que responde a un proyecto geopolítico regional en donde están varios países. Todo está en crisis. Este modelo que fue caracterizado por pésimos administradores, porque todos han sido pésimos administradores, porque se han feriado en todos estos países, en Venezuela, en Brasil, en el Ecuador, se han feriado este momento de bonanza que tuvimos por la venta de los commodities, del petróleo y todo eso. Se han feriado, o sea, pésimos administradores, pseudomonarcas, que lo único que concentraron su esfuerzo es cómo hacemos para permanecer indefinidamente en el poder. O sea, se concentraron en eso, generaron todas estas acciones clientelares. Y ni siquiera buscaron plata para quedar. Exactamente, de dependencia de los ecuatorianos, pues el modelo regional está en crisis. O sea que el Ecuador está dentro de esa crisis política también. O sea que no solamente económica, sino también política y de manera muy especial social, en donde los más necesitados, en donde los pobres, los sectores vulnerables son los más afectados. Doctor Castro, para concluir este diálogo y agradecerles a los dos, por supuesto, usted, la ingeniera Montaño, dice, vean, esto no va a haber un veto. ¿Cree que las movilizaciones sociales iniciadas el día de ayer y si se incrementan, tiene un mes al fin y al cabo el presidente también para poderlo tratar? Sí, ¿podría haber un veto total, un veto parcial? ¿Se puede mejorar esto o esto no tiene mejora? Usted, doña Mae nos decía, esto es un Frankenstein, entonces no tiene mejora, va a ser un Frankenstein. La asambleísta parece que alguna vez se enteró de mis clases porque a mis estudiantes les digo que en el proceso legislativo casi siempre, yo fui también asesor del Congreso Nacional hace mucho tiempo, ¡qué lujo! Se introducen proyectos que parecen mis universos, candidatas a mis universos, y lo que sacan muchos de los legisladores en sus debates es un Frankenstein, porque lo remiendan y lo cambian y le quitan y le ponen. Y claro, de eso termina saliendo algo que no sirve mucho. La racionalidad legislativa es en todas partes esa, no debería sorprendernos tampoco. Porque el propósito de la norma cuando se elabora no es resolver precisamente los intereses del país o de la gente. Muchos de los instrumentos jurídicos que se hacen son para resolver, como ahora ha sido muy característico, lo que le interesa al gobierno. Y eso es lo que está en esta ley.
De modo que yo creería que no hay necesidad por parte de Correa de modificar, de vetar, y frente a un escenario más bien, un escenario de oportunidad para él, un escenario de consolidación del proyecto y de movilización social, digo, estratégica o tácticamente no le es muy conveniente vetarla. Me parece que más bien necesita asegurarla, ¿sí? Y entonces yo creería que va a actuar en esa dirección. Y para finalizar, la ley yo creo que tiene una metáfora mucho más drástica que la que ha mencionado la distinguida asambleísta. Yo creo que en esta ley no es que están poniéndole un paracetamol a la crisis. Yo creo que al deprimido le están planteando que salga de la depresión dándole una pistola. Que busque un camino más difícil. Bueno, conste que yo quise ser suave. Sí. Yo quiero agradecer al señor doctor Rubén Castro y a la ingeniera Mae Montaño, asambleísta del Ecuador. Compartir siempre es bueno las ideas, las luchas también, reconocerles los aportes que desde cada una de las áreas dan. A Mae siempre, en EXA, en Democracia, siempre contamos con esto. Doctor Castro, gracias por acompañarnos también. Y a ustedes, podrán ver después de si alguien quiere repetir y si alguien no vio, a partir de las 3:30 de la tarde ya está en la red para que ustedes puedan ver el programa, puedan verse y nuevamente muchas gracias. Nos estamos encontrando el próximo lunes en otro diálogo, pero en un diálogo que es siguiendo las tendencias. Buenas tardes. Democracia por las libertades. La radio distinta.